Tal? Les damos la bienvenida aquí en Puerta del Cielo, en Clavería, en la Ciudad de México. Y pues ya vamos a retomar nuestro discipulado. ¿Qué falta nos hace? La verdad es que seguir los pasos del Señor Jesús nos mantiene con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Realmente es muy necesario que todos podamos tomar este ejemplo y seguir estos pasos. Y bueno, pues estamos en el momento más difícil, en el momento en el que el Señor Jesús ya está en la cruz, en el momento en el que sus ropas han sido repartidas y donde Él hace declaraciones muy importantes que nos hacen recapacitar acerca de nuestra propia vida y pensar en ese sacrificio, en ese dolor y en lo que nos corresponde a nosotros eh, hacer en correspondencia a ello. ¿Verdad, esposo? Así es, y bueno, vamos a ver estos momentos, bueno, estas horas que pasó el Señor Jesús en la cruz, y vamos a ir viendo paso por paso lo que está ocurriendo. Entonces, como decía la esposa, las ropas del Señor Jesús son repartidas, y esto lo leemos en el Evangelio según San Marcos 15, verso 24, donde dice: Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. En otra de las versiones, nos dice que esta túnica del Señor Jesús, pues era de una sola pieza, no tenía costura, entonces pues tenía un valor alto, y por esa razón decidieron no romperla, sino que mejor echaron suertes para ver quién se quedaba con ella, y de esa manera pues aprovecharla mejor. Eh, y aquí nos podemos poner a pensar un poquito en el terrible espectáculo que que estaba dando el Señor Jesús en este momento, ¿verdad? La gente asistía normalmente a las ejecuciones, no solamente las romanas, no solamente de esta región, sino que vemos que eso siguió incluso en tiempos ya más modernos, en la Revolución Francesa, pues se hacían las ejecuciones en una plaza pública y la gente asistía, ¿verdad? Como ir al cine, iban con toda la familia a ver cómo ejecutaban a alguna persona, y si era célebre, pues con más ganas, ¿verdad? Entonces, un placer muy morboso, pero bueno, pues así era la costumbre de aquel tiempo. Y el Señor Jesús es puesto entre dos malhechores, ¿verdad? Vemos que en esa ocasión había tres cruces, había dos malhechores a los lados y en medio estaba el Señor Jesús. Dice Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿verdad? Entonces, pues el Señor Jesús en la cruz, que pues hemos leído, hemos investigado un poco acerca de cuál era este tormento, esta ejecución tan cruel. Era algo tremendo, era algo en lo que el condenado podía estarse horas, a veces hasta días, en una condición de terribles dolores, de terrible sufrimiento, y la muerte no llegaba, ¿verdad? La muerte escapaba porque el mismo ejecutado se encargaba de que se prolongara el dolor a través pues de un acto reflejo, ¿verdad? Para explicarlo así un poquito rápido, eh, el ejecutado no moría por otra cosa, sino por asfixia, ¿verdad? En la posición en la que se ponía esta persona colgando de la cruz, colgaba todo su peso de sus brazos, entonces en esa posición le costaba mucho trabajo respirar. Al ponerle el pedestal, entonces instintivamente se paraba sobre el pedestal para poder aspirar un poco de aire,
pero el dolor entonces sobre los pies eran terribles, y entonces tenía que volverse a dejar caer, y en ese proceso se podía estar horas, horas, horas. Ahora bien, recordemos que el Señor Jesús, por una excepción, por una situación que tuvo Pilato tratando de salvar al Señor Jesús, pues se lo mandó flagelar. Normalmente una persona que era flagelada no era crucificada, era una cosa o la otra. Pero en este caso tuvo los dos castigos, quiere decir que su espalda estaba totalmente descarnada, estaba totalmente desgarrada. Y si pensamos en la espalda, en esa condición contra la cruz, subiendo y bajando, pues también nos podemos imaginar el dolor todavía mayor que podría haber tenido el Señor Jesús. Y esto lo tuvo durante muchas, muchas horas. No se dice exactamente a qué hora comenzó, aunque podemos pensar, como el juicio fue en la noche y en fin todo lo demás, que fue temprano, temprano en la mañana, antes de mediodía, por supuesto, y bueno, pues entonces estuvo ahí varias horas, por lo menos estuvo unas 3, 4 horas en este dolor, en ese sufrimiento. Y vamos a ver la primera frase del Señor crucificado, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y eso está en Lucas 23:34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces, el perdón divino que está pidiendo aquí el Señor Jesús, pues es un acto tremendo de misericordia, de, pues de que el mismo Señor Jesús se daba cuenta de que estas personas que se encargaron de esta ejecución, pues no estaban realmente conscientes de lo que estaban haciendo, eran simples instrumentos de quien sí sabía lo que estaba haciendo, en este caso, pues Satanás, ¿verdad? Él fue el que se encargó de toda la ejecución de este plan, pensando que de esa manera él iba a poder tomar una posición encima del Hijo de Dios, lo cual pues obviamente no fue así, pero él pensó que así sería. Y veía que estas personas pues simplemente estaban jugando un papel, un muy triste papel, pero realmente no estaban actuando por su propia voluntad. Ujú. Ujú. Bueno, pues vamos ahora a la segunda frase que pronunció el Señor en la cruz, y esta se refiere, recordamos que lo crucificaron junto a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y uno de ellos pues se burlaba, decía que se bajara, que se burlaba de él, y el otro reconoció en ese momento en su corazón pues la tremenda realidad, la verdad acerca del destino eterno que tenía que enfrentar. Y en ese momento, pues vino, ay, estoy ronca, un arrepentimiento real, verdadero. Y reconoció en ese momento quién era el Señor, y pues se arrepintió y le dijo que lo recordara cuando estuviera en el paraíso. Y en la segunda frase que el Señor pronunció fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo encontramos en Lucas 23:43. Y bueno, pues esto es un caso tremendo, excepcional. Generalmente nosotros como iglesias, como cristianos, a veces tenemos una expectativa del arrepentimiento, o de la manera en que una persona nace de nuevo, y estamos esperando que diga determinadas palabras, o estamos esperando que tenga una actitud determinada, que se ponga de rodillas, que llore, que clame. eh, eh, Queremos ver claramente, ¿no? Que convencernos nosotros de que una persona pues es salva en el momento en el que hace su confesión de fe. Y esto pues, esto depende de Dios completamente.
no son cuestiones, pues externas, es algo que solamente Dios puede ver. Dios solamente puede ver el corazón de los hombres, Él puede ver un arrepentimiento genuino, Él puede ver una conversión genuina, pues, a tal grado que dice que hay que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y pues este pecador también es muy peculiar porque él no tuvo que hacer absolutamente nada después de esto, no tuvo que asistir a una congregación, no tuvo que bautizarse, no tuvo que pues hacer muchos actos de fe, manifestar el fruto del espíritu, no sé cuántas cosas que nosotros siempre esperamos, ¿no? Y que decimos, pues así tiene que ser la vida de un cristiano, pues aquí fue algo tan automático, pues que es impresionante, que el Señor no lo podemos meter en un molde, no lo podemos meter en una cajita o hacer una receta de cómo deben de ser las cosas. El Señor pues es soberano y Él decide cómo son las cosas, cómo hacer las cosas. Y pues esto es algo impresionante, ¿verdad? A veces llevamos muchos años en el Evangelio y pues todavía seguimos ahí tropezando y jalando y estirando y nos alejamos y regresamos y tantas cosas que estamos padeciendo y decimos, pues qué bárbaro, ¿no? O sea, qué bendición que pues de ahora sí que nada más en el arrepentimiento y ya está rápido en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, sí da envidia. Pero es maravilloso cómo el Señor actúa y cómo nosotros pues debemos de estar atentos al mover de Dios y a su voluntad, ¿no? Sabemos que hay una esperanza entonces para el peor de los pecadores. No hay pecado más grande que la misericordia de Dios. Y hemos visto conversiones impresionantes de personas que han estado en la cárcel, de personas que no se ha dado eh, ninguna esperanza, y yo me encuentro entre ellas. eh, y Dios no se dio por vencido conmigo, nunca, aunque pudiera decir, no, pues ese no va a conocer a Dios nunca, o no se va a arrepentir nunca, nunca podemos decir eso, porque hay muchas sorpresas. El Señor sabe cómo atraer a sus hijos, sea con lazos de amor, sea a tropezones, a jalones de oreja, pero Él siempre hace su voluntad y atrae a los suyos. Y todos tenemos, pues todos tenemos la bendición de que alguna vez en la vida hemos escuchado del Evangelio de Dios y quizá algunos a la primera, otros se tardan más, pero Dios sabe a quién ha llamado. Y bueno, vemos también la tercera frase del Señor Jesús. Dice que le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y a él, Juan. a Juan, le dijo, he ahí tu madre. Es también muy impresionante cómo en ese momento de dolor él verdaderamente no estaba pensando en sí mismo, en su dolor, sino que estaba tratando de dejar eh, pues todo bien arreglado antes de partir, ¿no? Y pues así deberíamos de estar todos, de pensar en que en cualquier momento nos podemos ir y que debemos de tener a cuentas y arreglados todos nuestros asuntos. Y aquí podemos ver cómo el Señor pues ya no tenía manera de honrar a su madre y viendo que pues que iba a quedar pues sola, bueno, es decir, sin su hijo, y pues a estas alturas ya también se dice que ya José había muerto, entonces entregó a, a su amigo como hijo y a ella como madre.
Y esto pues es muy lindo porque podemos nosotros también, en alguna pérdida que podamos tener, podemos también reconocer que tenemos la oportunidad siempre de tener hijos, de tener también una madre, una persona a la cual honrar. Siempre debemos de tener en cuenta eso y pues llevarlo a cabo. Siempre hay un hijo a quien atender, a quien cuidar. Recientemente en otra congregación pude ver que el pastor tiene a su cuidado un muchacho que ha salido de las drogas y pues ahí le dicen el hijo del pastor y el pastor es soltero, sin embargo, pues ahí está al cuidado de un hijo, ¿no? Y pues de la misma manera, pues esas mujeres que se quedan solas, esas mujeres viudas, pues también deberíamos de tener ese cuidado con ellas. En Juan 19, 26, 27 dice la palabra, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús pensó entonces en su madre y proveyó ese cuidado, ese consuelo que necesitaba humanamente. Y de esa manera pues la pudo honrar teniendo ese cuidado de ella bajo la protección, bajo el cariño del discípulo a que el Cristo pues amaba. Y yo creo que Juan lo recibió de muy buena gana, sabiendo de quién proveía pues esa instrucción. ¿Sí? Sí, así fue. Vemos que después de esto vinieron 3 horas de oscuridad. Lo leemos en Marcos 15:33. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta equivale a nuestro mediodía y la hora novena, pues más o menos a las 3 de la tarde, que por cierto era la hora del sacrificio. ¿Verdad? Entonces, durante este tiempo, esta oscuridad está simbolizando el tiempo en que el padre se aparta del hijo a causa del pecado que está viniendo sobre la persona del Señor Jesús, que es el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios carga con el pecado del mundo sobre la persona del Señor Jesús, y esto, bueno, pues se hace manifiesto de una manera física al venir una oscuridad fuera de toda lógica, desde las 12, desde mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad que vino pues a manifestar de alguna manera esta separación que se estaba teniendo. Recordamos que la penúltima de las plagas de Egipto también fue oscuridad, una oscuridad, dice, tan densa que se podía palpar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que hubo algo similar porque pues también fue un juicio tremendo que venía sobre el mundo por la muerte del hijo, pero también estaba simbolizando esta carga del pecado sobre la persona del Señor Jesús para que nosotros pudiéramos pues levantarnos como el día de hoy, ¿verdad? Podemos levantarnos libres, libres del asedio del pecado y podemos presentarnos como justos delante de nuestro Dios. Sí, esposa. Vamos ahora con la cuarta frase en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Marcos 5:34 dice la palabra, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y, ay Dios, espérame, que ya me fui. ¿No estoy bien? ¿Estoy bien? Ah, ok, perdón. Oh, sí. Entonces, en este tiempo de tinieblas, pues, como decía el esposo, eh, podemos imaginar, ¿verdad? Que el padre volteó su rostro del hijo, ¿no? Hacia el hijo, lo volteó y que guardó ese silencio, ¿no? Y que hubo un silencio tremendo, esas tinieblas, podemos imaginarnos
ese ambiente y podemos también ver cómo, pues, cómo el hijo veía, sentía esa separación que nunca había tenido. Y yo creo que, pues, eso ha de haber sido terrible, como en Isaías, ¿no? En Isaías 53:7 guardó silencio. Dice: "Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca". ¿Qué poder decir ante esto, no? Eh, Mientras en este tiempo de tinieblas Dios estaba demandando de su Hijo el pago por el pecado de nosotros. En ese momento se estaba cumpliendo, porque todos los pecados del mundo estaban sobre él, y el Señor volteó su rostro. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:21, dice: "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él". En esta hora de tinieblas, el Señor pronuncia estas palabras que son las primeras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y pues si vemos todo el Salmo, hay quien comenta que pudo haber dicho todo el Salmo. Bueno, yo en unas condiciones tales, yo creo que dijo lo que tenía que decir, y esto fue, ¿no? Pero en este salmo, de veras que es tan tremendo, porque hay tantos detalles que se cumplen proféticamente en este momento que el Señor está viviendo, y habla acerca pues, de la sed que siente, habla acerca de que sus manos y pies han sido horadados, y verdaderamente este salmo yo lo considero, pues, fuera de serie. Es, sobrenatural, porque, mm, explica verdaderamente cómo han sido derramado, como aguas, y cómo se descoyuntaron sus huesos en ese momento, o tantas cosas que habla, y su lengua se pegó al paladar con esa sed tan tremenda, ¿no? Sí, y a propósito de esto, la quinta frase del Señor Jesús en la cruz es precisamente tengo sed. Dice Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, ¿verdad? Esta sed tremenda, producto de la deshidratación, de la pérdida masiva de sangre. El Señor estaba derramando hasta la última gota de sangre y obviamente se había deshidratado, obviamente tenía una sed tremenda, una sed que ya no podía realmente ser satisfecha con nada, ¿verdad? También aquí recordamos a alguien que también tuvo mucha sed cuando el Señor habla acerca de Lázaro y el rico, ¿verdad? En Lucas 16:24 dice, entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Imagina nada más mojar el dedo en agua y llevarlo a la lengua de una persona que está desesperadamente sedienta, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte debía de ser esa sed? Que esa gota de agua le iba a traer un alivio tremendo. Entonces, pues ese tipo de sed es la que tenía el Señor Jesús en este momento. Recordamos entonces que el Señor Jesús sufrió esta muerte por nosotros somos los que deberíamos de haber estado en esa cruz, pero sin embargo el Señor tomó el castigo que nos correspondía a nosotros, a nuestro pecado, lo tomó en su propio cuerpo, ¿verdad? Y entonces esto lo vemos reflejado, este dolor, este sufrimiento lo vemos reflejado en esta frase que expresa también la humanidad del Señor Jesús cuando dice, tengo, tengo sed, ¿verdad? Y entonces pues así se cumple el propósito divino, tal como dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y no solamente vino y nació, sino que vino con un propósito, y ese propósito se cumplió precisamente en la cruz. Si el Señor Jesús hubiera venido y no hubiera sido llevado a la cruz, pues sí, hubiera dejado unas lecciones muy importantes, una enseñanza muy importante, pero para nosotros, para nuestra vida, en realidad no hubiera servido de mucho. ¿Por qué? Porque no se hubiera hecho el pago de nuestros pecados, seguiríamos cada quien ahogados en nuestro propio pecado y muertos para nuestro Dios. Así es. Ujú. Y vamos ahora con la sexta frase de la cruz. Definitiva, consumado es. En Juan 19:30 dice la palabra, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y fue culminado entonces este gran propósito que Dios envió para salvarnos. No había nada ya que demandar en cuanto al pecado, en cuanto al castigo, ya fue hecho por parte de nuestro Señor y ya había provisto de esa libertad para nosotros, para el pecador, de esa justicia de Dios en Cristo Jesús. Ya había provisto de todo lo que necesitábamos, de una salvación, derramó su gracia para nosotros, para que pudiéramos alcanzar la salvación por medio de este sacrificio de reconocimiento de nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Eso es lo que nos hace libres, eso es lo que nos lleva a a la libertad, es lo que nos lleva a la salvación, es lo que nos lleva y nos da la vida eterna que nos ha prometido nuestro Señor. En Romanos 8:1 nos dice la palabra, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que conocemos al Señor Jesús, los que caminamos en sus pasos, los que entendemos esta verdad, andamos en el Espíritu, andamos bajo la guianza del Espíritu, no tenemos ninguna condenación. Así es, así es. Y tenemos otra frase, según Lucas 23:46, dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cuál fue realmente la última palabra, la anterior o esta? Pues realmente no es tan importante, Las dos son ¿verdad? buenas. Las dos son buenas como última palabra, pero el punto es de que aquí el Señor Jesús está entregando su espíritu al Padre, ¿verdad? Como dice Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, el Señor Jesús, dicen, lo mataron. No, el Señor no lo mataron. El Señor entregó su vida, ¿verdad? Que no es exactamente lo mismo. Parece que es lo mismo, pero no lo es. El Señor le entregó porque Él quería hacerlo. Era su propósito desde el momento de la concepción. Ese era el propósito de que el Señor encarnara, que naciera, que viviera en este mundo, que se desarrollara como persona, que tuviera sus discípulos y todo lo demás. El propósito era que muriera ese día, a esa hora y de esa manera, ¿verdad? Entonces al Señor realmente no lo mataron. Él entregó voluntariamente su vida y encomienda en todo momento su espíritu al Padre, a ese Padre al que todo el tiempo estuvo en contacto y que por un breve momento se rompió esa comunión, se rompió esa unidad de alguna manera teológicamente difícil de explicar, pero el punto es de que en ese momento el Señor Jesús entrega su espíritu, se lo entrega al Padre para que entonces pudiera morir su cuerpo, ¿verdad? Para que su cuerpo pudiera entonces, pues ya seguir el procedimiento de cualquier persona que muere en este mundo. Obviamente, pues está todavía el asunto de la resurrección, pero en ese momento se acabó todo, se cumplió el propósito y se cumplió todo lo que se tenía que hacer por parte del Señor Jesús.
todo lo que tenía que hacer lo hizo cabalmente, se cumplió todo, se cumplieron las profecías, se cumplió todo lo que se tenía que cumplir, porque así estaba escrito, porque así estaba acordado y porque así sabía el Señor Jesús que tenía que ocurrir. Y pues bueno, pues con esto estamos terminando este asunto tremendo. Por supuesto, la lección todavía continúa, todavía vamos a ver algunas otras cuestiones ya más pues por decirlo, más teológicas, ¿verdad? Acerca de este acto, pero qué tremendo la forma en que el Señor Jesús cumple con su propósito y qué tremendo que pues Él en ninguna manera intentó darle la vuelta y salirse del plan perfecto del Padre. Tuvo su momento de debilidad, por supuesto, pero se sobrepuso en obediencia a lo que el Padre deseaba, lo que el Padre había previsto que ocurriera. Vamos a orar. Padre Santo y bendito, te damos muchas gracias, Señor. Una vez más, ¿cuántas veces lo hemos hecho en estos días? Una vez más, Señor, gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por el cual nosotros podemos vivir, por el cual nosotros podemos ser libres, por el cual nosotros podemos presentarnos en esta tarde, Señor, delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor, porque no había otra manera de pagar ese pecado, Señor, esa deuda. No había otra manera de que nosotros pudiéramos tener comunicación contigo. Te doy gracias porque a pesar del precio de nuestra salvación, tú lo hiciste, Señor, tú lo pagaste con generosidad. Te doy muchas gracias, Señor, por este regalo tan tremendo, este regalo que no merecemos de ninguna manera, pero que recibimos, Señor, con agradecimiento y podemos, pues, levantar nuestra voz, nuestra mirada a ti, Señor, decirte, Abba, Padre, y estar agradecidos contigo. Te damos muchas gracias, Señor, por esta lección y te damos muchas gracias por lo que tú nos has mostrado a lo largo de estas últimas clases. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche y pues continuamos la siguiente semana. Nos vemos entonces. El Señor los guarde y los bendiga. Hasta luego. Bye, Bendiciones. Hasta bendiciones. luego.